El proceso que se indica se llama Sat Chakra Yoga. Es un proceso que regula los aires vitales del cuerpo y llevan al alma por los distintos chakras hasta que puede salir por el Brahmarandra. Los chakras son centros energéticos que tenemos todos y por medio de ese proceso de yoga se puede lograr, por medio de la fuerza del yoga, se puede lograr, digamos, un suicidio yógico, en el sentido de que uno elige el momento para salir y cómo salir de ese cuerpo, y cómo lo elige y cómo hace ese proceso, puede, si tiene una conciencia adecuada en ese momento, pronunciando la sílaba Om, bueno, todo lo que se describe en estos versos del Bhagavad Gita, entonces alcanza la morada trascendental. Estos son los versos que van prácticamente del 9 al 13, describen esta práctica de Sat Chakra Yoga. Sat significa 6, chakras, centros energéticos, ¿no? Son la práctica de regular eso por medio del yoga. Una vez que describe este proceso, Krishna va a presentar en el verso 14, por primera vez en el Bhagavad Gita, un tipo de practicante espiritual, un tipo de yogi, que lo nombró ciertamente en el capítulo 6, al final del capítulo 6, cuando dijo que es el que está más íntimamente unido a mí, pero todavía no lo describió en profundidad, porque a pesar que en el capítulo 7 describió las 4 personas piadosas que se entregan a él, estos devotos todavía no llegan al nivel del devoto que se va a describir en el capítulo 8. Este devoto del capítulo 8 es un devoto puro y es llamado en el Bhagavad Gita como Ananya Bhakta. A significa an, significa no, Anya, otro. No tiene ninguna otra motivación más que ocuparse en el servicio devocional. Y va a decir, después de estos versos del Sat Chakra Yoga, va a decir, para este devoto, para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener. Eso significa que Sat Chakra Yoga es muy difícil. Y fácil de obtener significa que no hace falta que haga todo ese proceso. Dice, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Así que aquí se va a describir un nuevo tipo de devoto, el devoto puro, que esto se va a ampliar más en los siguientes capítulos. Yoga, Krishna ahora va a presentar por primera vez en el Bhagavad Gita al devoto puro. En el Bhagavad Gita al devoto puro se le llama Ananya Bhakta. Ananya significa Anya, otro, An, no. No tiene ninguna otra motivación, ninguna otra pretensión que simplemente Bhakti. Ananya. Esto se va a presentar en el verso 14. El verso 14 empieza con el verso que dice Ananya Cheta Satatam. Ananya Cheta, el corazón no tiene otra motivación más que prestarle servicio devocional al Señor. O sea, el verso dice, para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener, oh hijo de Prita, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Entonces esto contrasta de alguna manera con el Sat Chakra Yoga. Al decir Krishna, yo soy fácil de obtener, significa que no hay que hacer Sat Chakra Yoga. O sea, el Ananya Bhakta no hace falta que haga el Sat Chakra Yoga para recordarlo a él. ¿Por qué lo va a recordar este Ananya Bhakta a Krishna? Porque él siempre se dedicó a recordarlo. Y la palabra siempre acá se repite como 3 veces. La palabra Satatam en el verso sánscrito significa siempre. Luego Nityasha, que significa regularmente. Y luego otra vez Nitya aparece. O sea, 3 veces en un verso aparece la palabra siempre, regularmente. Eso significa que el Ananya Bhakta no tiene argumentos de por qué no recordar al Señor. Tampoco tiene argumentos de por qué recordarlo. Él lo recuerda porque lo quiere recordar. Punto. No tiene otro, no tiene otra motivación más que recordarlo porque le gusta recordar al Señor.
está en una relación con el Señor, no está pidiendo nada a cambio de ese recordar. Esto es por eso que se utiliza la palabra nitya siempre, porque algo que no es nitya sería que alguien recuerda al Señor para obtener algo, y cuando lo obtiene se acaba el nitya, se acaba el recordar. Esto no sería un recuerdo nitya o satatam siempre, sino sería un recuerdo hasta que se alcance lo que se quiera alcanzar. Entonces, por ejemplo, los yogis tratan de recordar a Krishna en el momento de la muerte para ir con él, o para encontrar la liberación. Pero después, ya está, no hace falta más recordar a Krishna. Es un proceso, lo usan a Krishna como un proceso. En cambio, en la Ananya Bhakta, su vida, satatam, nitya, nityaya, siempre su vida, su naturaleza, es de recordar al Señor. Y esta es la posición del devoto puro. Esta es la posición, y esta es la primera vez que Krishna va a presentar este nivel de yoga, este nivel de perfección espiritual sin mancha, ananya, ¿no? sin contaminación. Hay aspectos importantes a discutir, a reflexionar sobre este verso. Una es se puede explicar especialmente el significado, porque Srila Prabhupada en este significado dice: algunas personas piensan que para recordar a Krishna deben ir a Vrindavan. Esto sería, por ejemplo, si alguien está condicionado a que para recordar a Krishna debe ir a un lugar específico o estar en una situación específica, como dijimos anteriormente, si yo no tengo mi ambiente especial, yo no voy a recordar al Señor. Es una práctica que hago en ambientes especiales, pero no en cualquier lugar. Si uno piensa así, no es un devoto ananya chitta, ni tampoco nityaya ni satatam. Es un devoto que a veces recuerda al Señor en ciertas circunstancias, cuando las circunstancias son favorables. Entonces la Prabhupada dice, en este significado, dice: algunos devotos piensan que para recordar al Señor uno tiene que ir a Vrindavan. Bueno, eso será para alguna clase de devotos, pero no para los ananya chitta que explica Krishna en este verso, donde ellos no tienen ningún impedimento para recordar al Señor. Es su forma de vida. Hay una historia muy linda también con respecto a veces, por ejemplo, alguien considera situaciones de pureza para cantar el Santo Nombre. Hay una historia del Señor Chaitanya con un niño, un joven, que se llamaba Gopala. Hasta ese entonces se llamaba Gopala. Después se transformó en Gopal Guru. Resulta que el Señor Chaitanya había venido de hacer sus necesidades y venía agarrándose la lengua. Entonces Gopal le preguntó: ¿por qué te agarras la lengua? Entonces el Señor Chaitanya le dijo que como había hecho mis necesidades y como yo siempre quiero cantar el Santo Nombre, me había agarrado la lengua para que mi lengua no cante el Santo Nombre mientras estaba haciendo mis necesidades. Es una situación un poco impura para mezclarla con el Santo Nombre. Y Gopal le dijo al Señor Chaitanya, uno de los pocos que instruyó al Señor Chaitanya, era un pequeño, ¿no? Pero bueno, el Señor Chaitanya recibió esas instrucciones y Gopal le dijo: no, eso no es así. El momento de la muerte es más impuro todavía, y uno debe recordar a Krishna en ese momento. Así que, ¿por qué parar de recordar a Krishna en situaciones impuras de esta vida? No hay ningún impedimento para recordar al Señor. El Señor Chaitanya dijo: es cierto eso que me dices. De ahora en adelante será llamado Gopal Guru. Yo tuve la fortuna de estar en el Puri, donde está, digamos, el templito, el samadhi de Gopal Guru, que fue el que lo cuidó al Señor Chaitanya en el último tiempo que estuvo en Puri. En el mismo cuarto donde estaba el Señor Chaitanya, el Gambira se llama, donde todavía están las sandalias de él y su manto, su cama. Así que ahí también está Gopal Guru. Bueno, estas son unas instrucciones importantes acerca del recordar siempre y cómo se diferencia este Ananya Chitta, este Ananya Bhakta, de otros Bhaktas. Es un Bhakta que su vida es recordar al Señor, sea que sufra, sea que esté en Vrindavan, sea que esté en la China, sea donde esté,
mi vida es recordar al Señor, no tengo más nada que hacer que esto, y no lo estoy haciendo para lograr algo, como los otros yogis, que buscan liberación, conocimiento, ¿cómo se llama? Reducción de la aflicción, beneficios materiales, más conocimiento del absoluto. No. Todos esos bhaktas, o esos devotos que se describieron en el capítulo 7, quedan inferiores a comparación de la Ananya Cheta. Todos ellos quizás tengan que hacer algún proceso en el momento de la muerte para recordarlo al Señor. Pero la Ananya Cheta, la Ananya Bhakta, no le hace falta nada.